Bueno, José Fernando, cuéntenos a todos los que estamos aquí por qué está invitado el doctor Andrés Úsuga a la primera mesa de opinión de Antioquia. Vean, Nacho, invitamos al doctor Úsuga porque, pues nada menos, el próximo domingo tenemos cambio de gobierno en nuestro país. Va a llegar el primer presidente de izquierda, aunque ya él en un programa anterior nos había mostrado que hemos tenido algunos gobiernos nos que dejó aburrido han con ese. sido en alguna medida de izquierda. Ahorita se lo compruebo. Pero izquierda es el que llega al poder el próximo domingo, el señor Gustavo Petro Urrego. Y obviamente con él vamos a analizar o nos va a explicar mejor qué es lo que se nos viene después de este domingo y nos va a explicar también por qué no han pasado algunas cosas que normalmente ya deberían haber pasado cuando se tiene un presidente electo. Arranquen. Bueno, primero preguntémosle al doctor Andrés Úsuga. A ver, se han elegido ya 9 ministros. ¿Por qué todavía faltan 10? ¿O quiere primero explicarnos, hablarnos brevemente de los que ya se conocen? Bueno, sí, mire, hoy está pasando algo muy particular y es importante que lo digamos porque hoy es viernes 5 de agosto. Ah, sí, fecha ¿cierto? muy importante. Y son las 5:30 de la tarde. Sí, sí. Porque a veces cuando esto se ve, claro, cuando esto a veces se ve en repetición, a la gente se le olvida de cuándo era el contexto. No, faltan, no sé, 36 horas. 36 horas, sí. Para que esto esté listo. O 48, no sé. Y esa es la hora que le faltan más de 8 ministros por designar. ¿Qué está pasando con esto? Le voy a contar la teoría que yo tengo. Ya la he dicho por ahí en algunas partes y vienen unos apoyándola y otros muy sorprendidos. Nacho, fíjese que hoy hay 4 tipos de petristas. Hay 4 versiones de petristas. La versión 1 del petrismo es la que siempre ha sido petrista. Esto es, Petro es congresista desde los años 90. Fíjese pues, desde el M19, todos los que han trabajado con él toda la vida, los que estuvieron con él en el Polo, que después se abrieron con él a una cosa que se llamó progresistas, después hicieron lo de la Colombia Humana, los que estuvieron con él gobernando en Bogotá. Esa es la versión 1 del petrismo. Y esos están ahí y siguen ahí. ¿Y esos son quiénes, por ejemplo? Antonio Navarro Wolf, los que siempre han gobernado Los de la con constituyente. él. Los de, inclusive los de la constituyente. Que estuvieron con él en el equipo. Pero pues. los que son, le voy a dar un solo nombre de los ministros. La niña que fue nombrada como ministra de Ambiente. Esa señora fue secretaria de Medio Ambiente de Petro en la alcaldía de Bogotá. Entonces ella es petrista pura sangre, le podríamos corazón. decir. ¿Cierto? Petrista de corazón, pura sangre, toda la vida han estado María Susana Mohamed. Susana Mohamed. Entonces, ellos que están ahí saben que ganaron. Sí. Acuérdense que Gustavo Petro intentó en 2010 ser presidente, primer intento. Sí. Después, en 2014 no lo intenta porque apoya la reelección de Juan Manuel Santos. Sí. ¿Cierto? Y después, en 2018, vuelve y lo intenta. En todos esos strikes, por decirlo así, han estado los petristas pura sangre, número 1, ¿cierto? Ahí hubo gente que tuvo divisiones, ¿no? Recuerden que el doctor Robledo, Jorge Robledo. ya no volvió a ser petrista. Y el doctor Gaviria también, antes de morir, tuvo grandes diferencias Carlos con el doctor Gaviria, Gustavo Petro. Sí, el doctor Carlos Gaviria. Entonces, petrismo pura sangre, versión 1 del petrismo. Okay. Versión 2 del petrismo. Los que hace más o menos un año, algo así, dijeron, Nos esta es la montamos. apuesta. ¿Por La qué? calculadora. Esta es la ola. Esta es la ola, el país ha cambiado, en los paros, la explosión social. Yo me monto a este y le voy a decir, yo le colaboro. Ese es al que yo le digo versión 2 del petrismo, o también le podríamos decir el petrismo santista. ¿Por qué? Porque Roy llega Roy, Barreras. porque llega Benedetti. Benedetti, pero adicionalmente también llega quien debería hoy estar nombrado como ministro del Interior y no lo está, que eso solo es un Mensaje. mensaje. A 48 horas de asumir el poder, y el ministro del Interior, que es el ministro de la política, hoy no está nombrado. Debería ser Alfonso Prada. ¿Listo? Alfonso Prada. Que fue el que ¿Jefe de manejó. debate? No solamente jefe de debate. Va para ¿Por qué honor. le digo que eso es el santismo? Porque él fue el que manejó los confites, o sea, el computador de Palacio, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, esa es la versión 2 del petrismo, es el petrismo santista. Y eso es hace un año, en diciembre pasado, Son no sé los qué. santistas, ok. Viene la versión 3 del petrismo, que es el petrismo samperista.
¿Cuándo se montan? Después del 13 de marzo, cuando ven que el petrismo gana sus mayorías en el Congreso. De hecho, mire que el hijo mismo de Samper pierde las elecciones. No sé si sabían. Sí. Pero iba por el Partido Verde, no estaba en el pacto histórico. Después del 13 de marzo, a 14 de marzo, lunes, se empezó a montar Samper, se empezaron a montar todos los vergonzantes, los oportunistas, los acomodaticios y los que casi hacen negocio. No sé si recuerdan, lo que pasa es que la memoria de cristal de este país es dura. A la gente se le olvida que casi se monta César Gaviria, pero no se pudieron poner de acuerdo por unas declaraciones que dijo Francia Márquez. Sí, ¿Se claro, acuerdan? la recuerdo. Casi se montan, o sea, César Gaviria casi que es versión 3 del petrismo, casi, pero no lo fue, porque fue y se montó con Federico Gutiérrez, ¿cierto? Y viene la versión 4 del petrismo, que es Después de las elecciones. después de las elecciones del... Que ya todo el país es petrista. exacto, entonces, Dilian pero esos Francis. tienen un problema grande, que son los partidos. No me malinterpreten la palabra, ¿sí? La pueden separar para que no suene pegada. Los sin vergüenzas, o sea, los que no tienen Los no vergüenza. tienen vergüenza. ¿Cierto? Los que no tienen dignidad, los que perdieron, dijeron, sí, yo me la jugué por otro, yo primero me la jugué por Federico y perdí. ¿Por Rodolfo? Después me la jugué por Rodolfo y volví a perder. Pero ahora ya voy a ir a hablar con el presidente y llego de rodillas y le tiro tapete rojo y le digo, presidente, listo, lo que usted diga, pero usted necesita de mí para hacer mayorías en el Congreso y hacer las reformas que usted quiere. ¿Sí vieron? Entonces, lo que les quiero decir es, como las 4 versiones del petrismo hoy están ahí, ¿cierto? En las puertas de Palacio, tienen un problema grande y es... ¿Cómo ¿a se quién reparten la ¿Cómo le torta? reparto la torta? Porque dicen, ¿cómo es posible, el petrismo puro dice, y cómo es posible que hay gente de la versión 2 y de la versión 3 que ya tienen ministerio? Ajá. Ejemplo, Alejandro Gaviria. Sí. ¿Cierto? Sí, que ¿Cómo fue de así? los últimos. Que fue ¿Cómo rival. es posible que de la versión 4 vienen y ya les están dando cosas o ya les prometieron cosas? Y nosotros que somos los petristas puros, los que nos hemos aguantado todo el varillazo aquí, 12 años, 15 años, 20 años, estamos todavía esperando a que nos nombren. Ejemplo, el doctor Pérez, Luis Guillermo Pérez en el Ministerio de Justicia, que sigue haciéndolo hoy y no lo han podido nombrar. Entonces, esas peleas entre la versión 1, 2, 3 y 4 del petrismo, hoy está más candente que nunca. ¿Y dónde se revienta eso? ¿Cuál es el mensaje para el presidente Petro diciéndole, y sin nosotros no puede gobernar, porque sin nosotros no va a tener mayorías en la elección del Contralor? Pero yo le hago una pregunta. Esto no es exclusivo de Petro. Esto No, le pasa a claro. todo candidato presidencial que Siempre gane. ha pasado. O sea, todos les toca, o sea, para que no quede que estamos diciendo esto nada más de Petro, no. Pero ojo, todo con el candidato que vaya por Pero, independiente, por partido le toca. pocos Duque, días- por ejemplo, no había duquismo. ¿Por qué? Porque él nunca había sido Ah, gobernador, bueno, en ese porque él caso no había sí. sido alcalde. Pero Santos sí, Uribe sí, y de ahí para atrás No, los que usted ojo, quiera. No, tampoco. ¿No? Fíjate que Santos nunca tuvo un cargo por elección popular. Entonces él nunca tuvo secretarios en una alcaldía, Ah, ok. nunca tuvo secretario en una gobernación, nunca tuvo un santismo puro hasta que fue presidente. Pero entonces, de ahí para atrás sí. Samper, Pues sí, Pastrana y estos otros. pero la Nacho, maquinaria está hecha. Eso ya se borró de la memoria de todos los jóvenes. Pero ahí también lo interesante es que estamos a 40, menos de 48 48 horas y no hay ministros. nada. Y no Pero- se No, conoce. pero eso Y se yo quiero resuelve el lunes o igualizarlos. martes. No, no, eso. pero ojo, sangre, que claro. por eso es que la presión que hoy, o antier más bien, salen los partidos políticos que generalmente son versión 4 del petrismo, ¿cierto? Carlos Andrés Trujillo, Partido Conservador, Partido de la U, Dilian Francisca Toro, Partido Cambio Radical, que no se sabe si está dentro o afuera porque Germán Vargas está desaparecido, claro que tuvo un accidente, ¿no? Pero no se sabe si sí o si no. Y el Partido Liberal, que se montó una parte antes de las elecciones y otra parte después de las elecciones. Pero, Y ese- abogado Úsuga, usted terminaba diciendo ahora que todo tiene que ver con la elección del Contralor. No, la No, elección no, del no, es la Contralor primera es lo que muestra. revienta el pulso de fuerza. ¿Y de qué manera? Pónganos esa situación en contexto que de hecho también está en la puja en el Senado, Exacto. El para mensaje cambiar que a los elegibles. El mensaje que que le están enviando los partidos políticos, versión 4 del petrismo, al presidente electo es, te faltan más de 8 ministros y nosotros, que somos los que te vamos a garantizar
las mayorías para poder que pasen las reformas de las que vamos a hablar ahorita. No veo nombrado a nadie ni en el Ministerio de Vivienda, te estoy presionando, no me veo nombrado a nadie. Pero en el vivienda, Ministerio de Eugenio Justicia. Prieto. Presión, ¿sí o no? Pero- pues ahí pero sí. ya no. Dije que No, pero también Entonces, están diciendo el- que Eugenio Prieto al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y a mí me estaban diciendo que al metro de Medellín. Por eso te digo, entonces el tema es complejo porque los partidos políticos presionan y le dicen la coalición podría ser no de gobierno, sino de Congreso. Congreso. ¿Por qué? Todas sus reformas le pasan por aquí. Y si usted no me cumple con los ministerios, con las direcciones, con las gerencias, si no me cumple, de una vez sepa que no le va a quedar nada fácil pasar sus grandes reformas donde vuelvo al tema. Yo a Nacho le cuento en su sesión de, ¿cómo es? ¿Cómo Cultura es que general. ahorita? Cultura De general. cultura general. El 5 de agosto no solamente es importante desde el punto de vista deportivo. Hoy 5 de agosto, ¿sabe qué se está cumpliendo? Está cumpliendo años la Constitución de 1886. La Constitución O sea, de Carlos la Núñez. penúltima. Bajo la que nosotros todos nacemos. Yo sé que María Andrea no. No, Pero- María Andrea también nació en esa. ¿Será? No Sí, creo. Sí, Sí, dijo. sí, sí. Bueno, No, entonces- el que no es José Luis. El Ah, que no. las cosas- No, yo soy del 89, me tocó. también Sí, le usted tocó, nació. claro, total. Fíjese lo importante de esa Constitución. Cuando esa Constitución, pero el mismo día, pues, el 5 de agosto, pero del año 1936, estaba cumpliendo 50 años, ¿sabe qué pasó ese día? Se le hace la reforma más grande a la Constitución de todas las que se habían hecho y hoy tiene repercusiones. Esa reforma es la reforma de Alfonso López Pumarejo, que ha sido llamado el gran reformador. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque imagínense que Gustavo Petro, inclusive en ese video desafortunado que le pasa, no sé si usted lo vio, Nacho, o si lo vieron, en Girardot, cuando dicen que se vuelvan a alzar las banderas rojas. Ah, sí. ¿Se acuerda? Sí, claro, lo En vimos. sí. el que Pero estaba no igual. cagueadito. pues, Cagueadito, el que sí. estaba cagueadito. Roja. Bueno, cuando dijo eso, Sí, sí. lo que estaba haciendo mención era precisamente al gran reformador del Partido Liberal, que es Alfonso López Pumarejo. ¿Y por qué? Porque Alfonso López Pumarejo, cumpliendo 50 años de la Constitución, ese 5 de agosto del 36, introduce las grandes reformas que son la económica, la educativa y la de tierras, que tiene que ver con el tema económico y propiedad privada. Esa gran reforma que hace en el 36, con la ley 200, o sea, pasan una cantidad de cosas, o sea, pasan tantas cosas que le estaba contando ahorita fuera de cámaras a José, que por esa reforma que pega tan duro en el país, es de tal impacto, nace, por ejemplo, la Universidad Pontificia Bolivariana, donde yo soy orgullosamente egresado. Es tan grande la ruptura que hace Alfonso López Pumarejo con esas reformas, que nombra, por ejemplo, de ministro de Educación, fíjese lo que le estoy diciendo con respecto a ahora, a un señor que se llama Luis López de Mesa. Y Luis López de Mesa lo primero que hace es romper con la iglesia en la educación. Y Luis López de Mesa es de aquí. Fíjese pues, Sí. fíjese pues. ¿Y de dónde es Alejandro Gaviria? Y De acá. aquí, sí, claro. Del Ministro de Educación. Instituto Robledo. ¿Sí ve? No, ya no, ya no le hagamos tanta publicidad. Bogoteño, podríamos decir. Él nació en Chile, pero se crió aquí, estudió aquí en la Escuela de Ingenieros, pero bueno, lo que sea. Adicionalmente, en la economía le da un gran impulso, pero con una reforma que termina cambiando la historia de la propiedad privada. El artículo 58 de la Constitución nuestra, actual, la del 91, trae algo que arrastra desde ese 5 de agosto del 1936, que es la propiedad privada es una función pública. Eso es una deuda que ellos creen que no se ha pagado y que no han podido llevar Pero a ¿cómo cabo. así? Explíqueme eso. No le Es un entiendo. tema supremamente complejo. Pero explíquelo, Coquito, porque el tiempo está volando a Sí. toda velocidad. Lo que hacen es, La propiedad privada es función pública. es una función pública. ¿Qué es eso? Termina significando que en cualquier momento que el Estado necesite, expropia en beneficio del bien común. Ah, bueno. ¿Cierto? Eso nunca lo han podido cumplir, pero es que eso se desarrolla o se materializa en unas cosas que, por ejemplo, ni el propio Carlos Lleras pudo hacer. Pero yo pienso que Ni eso sí Alberto se ha Lleras. hecho en el país. En No construcciones, pasa de nada. infraestructura. Ahí empieza ¿qué? En la infraestructura. El intervencionismo de Estado que hasta el 36 no estaba.
Hasta el 36 eso no pasaba. Entonces los grandes terratenientes, nadie les podía expropiar. Lo que pasa es que una cosa es expropiar y otra es comprar la democratizar. No, me están digo, diciendo. por ejemplo, expropiar una cosa... Pero es que la expropiación es una figura legal y constitucional en eso, Colombia. y entendida no como quitar, sino como, venga, yo necesito su tierra, Claro. cuál Yo es le el pago. precio comercial o de catastro, y en ese sentido, ya, o sea, Lo que pasa no es que se la quite. No puede ser el concepto de El Chávez, concepto de en Chávez, las sí, calles es. de Caracas diciendo ese apartamento de allá, expropiese, Muy ese bien. edificio de allá, expropiese. Es otra cosa. Pero esa deuda que ellos sienten que han tenido, que es, por ejemplo, en propiedad privada, tiene que ver con primera reforma, que creo que la van a hacer de primero, o lo van a intentar de primera. Y la cantó inclusive la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, que ya había sido ministra de Agricultura en el gobierno de Samper, para el que no lo sepa, que es la reforma agraria. Y esto Exacto. es temas de baldíos, temas de tierras improductivas, temas grandes en tierras ganaderas. Yo siento que hacia allá van, intentando, no sé si usted lo recuerda, Nacho, José, ¿cuál fue el primer punto de la negociación en La Habana? Era el tema de Tierras. Sí. El tema agrario. Ellos sienten que eso no se ha cumplido, a pesar de que el gobierno saliente hace algo supremamente importante que no se había hecho y que no se le ha reconocido, el catastro multipropósito. Una cosa supremamente interesante que la verdad no lo han cacareado bien. Entonces, fíjese usted lo importante del 5 de agosto. Y él quiere pasar a la historia, ese es mi concepto, estudiando los y ahí es discursos donde de usted Petro. asocia a Alfonso López Pumarejo con Gustavo Petro. Con Gustavo Petro. Él quiere pasar a la historia como el gran segundo reformador. Ok. Esa es la idea de Gustavo Petro y mucho más con lo que se ha estado viendo en los nombramientos, pero tiene un problema grande. Le van a pasar factura la versión 4 del petrismo, la versión 3 del petrismo y la versión 2 del petrismo, que lo que le están intentando decir es, usted ya se había presentado en 2010 y no había podido ser presidente. Usted ya se había presentado en 2018 y no había podido ser presidente. Sin nosotros, sin la clase dirigente política tradicional de toda la vida, usted no hubiera podido llegar a la presidencia de la República. Ahora tiene que gobernar con nosotros y para nosotros, porque si no, sus grandes reformas se le van a quedar en el escritorio de Roy Barreras, presidente del Senado. Nacho, y finalmente, frente a lo que estábamos hablando al principio, el tema de Eugenio Prieto, es que parece que al Partido Liberal le tocaría el Ministerio de Vivienda. Y las hojas de vida, dicen que las hojas de vida que Como le que han no les han pasado a gustado. Gustavo Petro no le ha gustado ninguna. Y por eso no han nombrado al ministro. Pero dicen que esa cartera sería para el Y Partido Liberal. siendo Pero entonces, sinceros, ¿y si esto? hubo un buen ministerio en el gobierno de Duque, fue el Ministerio de Vivienda. Sí, en cabeza no de este reconocido, muchacho, no reconocido. no lo recuerdo el suficientemente apellido. reconocido, sí. Malagón. Pero Sí, Jonathan entonces, pero igualmente lo deberá resolver la semana entrante, porque eso no se puede quedar ahí sin No, claro, sin los jefe. ministerios no pueden estar acéfalos, Sí. pero las pujas internas que se están dando son grandísimas. O sea, habrá reuniones hoy, mañana e inclusive el domingo por la mañana. Las antes 24 de horas. ponerme el cachaco y irme Claro. a la... ¿Será Porque que lo por que- eso está perdido Gustavo Petro? En cónclave. Yo creería cónclave que sí, ministerial. Porque lo que sí es absolutamente claro es la tradición. Lo que generalmente pasaba es, después de la posesión del presidente en la Plaza de Bolívar, en el caso de Uribe, por ejemplo, al interior del Capitolio, porque no sé si recuerdan, para los jóvenes que nos están escuchando a esta hora y no lo recuerdan, los atentados en contra Temas de del propio seguridad. Capitolio a la hora de la posesión. Luego de la posesión presidencial, lo que pasaba es, hay una cosa que llama el besamanos, van al interior del Palacio Sí. y en Palacio se posesionaban todos los ministros. El mismo día, luego de la posesión presidencial. Yo no sé si es que va a ser unas posesiones, las que ya están, el día domingo en la tarde, y va a dejar las otras, ¿para cuándo? Para el lunes, ya habrá nombrado, no habrá nombrado, mañana en la mañana va a nombrar, porque lo cierto es que hoy 5 de agosto, a las 6 de la tarde, todavía no hay ministros. ¿Cuándo empieza a armar un gobierno? O sea, el lunes ya él está ya, listo, uno diría el domingo a las 3 de la tarde, no, ahí hay una cantidad de actos protocolarios, en fin, hay mucha cosa de protocolo, ahí no hay nada de gobierno. El lunes llega él a la casa de Nariño, no sé cuándo se trasteará o no sé cuándo se va a Duque, bueno, en fin, todo lo que tenga que pasar ahí. ¿Cuándo empieza a funcionar un gobierno? Los gobiernos empiezan a funcionar realmente en septiembre, octubre, pero mucho más allá porque el presupuesto, ellos tienen 2 actos en los que usted dice, ahí se nota si de verdad tiene las fuerzas mayoritarias absolutamente filadas o no las tiene.
Uno, el presupuesto del año 2023. Si pasa el presupuesto del año 2023 como por dentro de un tubo, dice uno. O sea, si se votan las El que mayorías... presenta Duque. No, se la presenta, eso, la Pero preparación lo vota el nuevo lo Congreso. prepara el gobierno saliente, Sí, eso. pero lo presenta el gobierno entrante. Ah, Lo ok. puede motilar, eso se vuelve una ley, ¿no? El presupuesto es una ley, pero adicionalmente el plan de desarrollo. Que son los Esos dos 300. son los actos en los que usted dice, ahí empezó el gobierno. Y ahí usted demuestra si usted tiene las mayorías, si tiene la maquinaria aceitada o no aceitada en el Congreso, y si van a ser fáciles o difíciles los 3 años que vienen. María Andrea está haciendo... usted. Pero de entrada, por ejemplo, para el caso de este nuevo gobierno, este nuevo Congreso, digamos que el primer punto fue el de Escazú, ¿no? Sí. Ese fue el Ahí se primero hizo que el ya primer demostraron, pulso, ya demostraron la mayoría. Pero el que primer tienen. pulso, lo que le estaba diciendo es Roy Barreras, no sé si lo recuerdan, repartiendo almuerzos, ¿cierto? Mangas de camisa. Lo que le estaba diciendo al presidente Petro es, presidente, habiéndome puesto aquí como presidente del Senado, o sea, del Congreso, vea que ya le cumplí el primer compromiso. Sí, pero inmediatamente pasa lo de la Contraloría. Contraloría, acto Entonces seguido. los partidos le dicen, ya te cumplimos con tus mayorías para Escazú, que era un punto de honor, con el gobierno Duque antes de salir, pero ahora vienen, ¿y dónde están nuestros nombramientos de nuestros ministros? Y después de esa reforma agraria, ¿qué se viene? ¿O vamos a No, cortar? no, allá, para que entremos en el segundo tema. Después de enseguida. la reforma agraria, ¿cuál debería seguir? Yo creo que lo que se viene es el marco jurídico para esa llamada paz total. Porque tienen mucho afán de negociar. Mire las cartas que están saliendo. Sí. Ya es que el grupo Sí, delincuencial ahí de la hay un tema terraza, de dudas, Nacho. el grupo de la terraza, el Los grupo de... Parcial enviando carta. Todos enviando cartas diciendo, yo tengo la intención de hacerlo, y por medio de fundaciones y abogados siendo voceros, la Fundación Sinergia. Ahora todos quieren, muy curioso, ¿no? Ahora todos Acogimiento y no sometimiento. Sí, pero ya no es solamente el ELN que manda mensajes, sino los grupos delincuenciales. No sé cómo Otoniel se puede comunicar desde una cárcel de los Estados Unidos, mandándole a decir a todo el clan del Golfo que, Sí, sí. que ahora paren el plan pistola. Muy curioso todo esto. Y adicionalmente, con algo que me pareció más curioso a mí, el arreglo de las relaciones exteriores con documentos que firma el próximo canciller Álvaro Leiva, pero no sé en calidad de qué firma, si ni siquiera se ha posesionado. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes aquí a Nos Cogió la Noche. Bueno, chuleado ya este primer tema. Sí, señor. Bastante complejo y bastante profundo lo que usted nos analice, me parece muy bueno, evocar el pasado y saber de dónde venimos para saber para dónde vamos. Me gusta todo eso que usted nos propone y lo pone uno a pensar mucho. ¿Cuál es el segundo tema? ¿Cuáles serían las siguientes reformas entonces? Bueno, ahí vienen temas que son un poco más cosméticos, como la creación de los 2 ministerios. Ese Ministerio de la Igualdad, que si no estoy mal... pero- Sería para Francia Márquez. Para y Francia. que inclusive habían dicho que iba a funcionar en Medellín. No sé si lo recuerdan. Aunque como dijeron tantas El de cosas en comercio campaña, exterior. No, en Medellín No. el de comercio, sí. No, Sí, pero el de, digo, el de el industria, el de industria y ¿qué? comercio, el de industria y comercio, No. el ministerio dijeron que No, lo iban a pero traer para acá. lo que dijeron fue que Francia Márquez venía a gobernar desde Medellín en el Ministerio de la Igualdad. Eso lo recuerdo supremamente bien, lo pueden buscar inclusive en las redes. Bueno, Y búsquelo, viene- María Andrea. Y viene un pulso grande, muy grande, creo yo, con el tema del Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, que es hacia donde van a llevar a la policía. Sacarla del Ministerio de Defensa, en mi concepto absolutamente inconveniente, y llevarla a ese nuevo ministerio que no sabemos a quién pudiera nombrar, o si el doctor Iván Velázquez, creando ese ministerio, iría allá y dejarían a otra persona en el Ministerio de Defensa, aunque yo tengo una teoría, pueden anotar la fecha también, para que no se les olvide 5 de agosto. Yo creo que el fiscal general de la Nación, que va a nombrar el presidente Petro en año y medio, cuando termine el doctor Francisco Barbosa, va a ser el doctor Iván Velázquez. Yo creo que lo están El preparando. actual ministro de Defensa. El que va a ser el ministro de Defensa Bueno, el que va a ser el ministro de Defensa a va, partir del va a 2000. estar durante un año y medio y va a ser postulado para ser el nuevo ministro El nuevo fiscal. fiscal general de la Nación. Bueno, interesante. Pueden apuntar la fecha No, ya no, y me facturan Yo el vi año y que medio. María Andrea la anotó aquí ya en el calendario. Bueno, No, yo quería quizás Pregunte. No, pregunta. Yo quería preguntarle algo al abogado Andrés Usuca y tiene que ver con este último nombramiento. A ver,
antes de las elecciones, el hermano de Gustavo Petro, el presidente, pues estaba envuelto en esta polémica por haber visitado los pabellones de los extraditables en las cárceles. Con el doctor Rueda. Así es. Y ahora, pues ha sido nombrado para la ONU como un comisionado de paz para Latinoamérica, representante para la ONU. Pero ojo, no lo nombra, eso no lo nombra el gobierno colombiano, ¿no? Exacto, no lo nombra el gobierno de Colombia. Pero enlazado a eso, con lo que está buscando el presidente Gustavo Petro, del acogimiento, de que las bandas criminales y las disidencias de las FARC, ¿cómo juegan esos dos papeles? Porque es que eso también entonces le estaría dando como credibilidad que realmente el hermano Juan Fernando Petro sí estaba en los pabellones de los extraditables buscando ese apoyo para el presidente Gustavo Petro. No, es que es absolutamente claro y evidente que yo creo, esa es mi percepción, que el acuerdo al que hayan podido llegar, yo no sé si Juan Fernando Petro, yo no sé si el doctor Rueda, pero alguien llegó a un acuerdo que es el 7 de agosto necesitamos que se silencien los fusiles. ¿Cuáles fusiles? Todos. Porque precisamente por eso es que están... Los de defensa Por y los eso de... era la bandera de la paz. Todos. Por eso es el nuevo concepto que el primero que lo dice es Álvaro Leiva Durán, después lo empieza a cantar el senador Iván Cepeda, que es la paz total. Pero es que esa paz total no puede significar, en mi concepto, y yo respeto, me parecen muy traídas de los cabellos y muy lisonjeras o muy débiles las explicaciones que han dado sobre esa paz total. Lo que yo veo sobre lo que están promoviendo sobre paz total es la absoluta entrega del Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho no funciona, yo me doblego ante ustedes que tienen fusiles, no me disparen más, no me maten más gente y vamos a ver qué negociamos. ¿Qué les puedo dar? Por medio de, ¿qué le digo yo? Jeringonza jurídica, porque eso es verdad, y mire que lo está diciendo un abogado. Jeringonza jurídica de, no, es que no es sometimiento, es acogimiento. Pero mire, entonces, es que hay un cuento que es complicado y de pronto nos venden esa película. Pero a capo extraditado, capo que sale aquí. capo puesto, claro. Capo puesto. O sea, siempre va a haber una cadena A de rey mando. muerto, rey puesto. Sí, no lo quise decir así, pero es eso. Entonces salió yo manejaba esta bactrina, una banda aquí en Medellín, me capturaron o negocié, voy, me recojo, al estilo gringo. Venga, usted tenía 100 millones de dólares, deme 50, 60, queda usted con 10, con 20, no lo vuelva a hacer. Y si lo vuelve a hacer, vuelve, deme platica, tal. Pero ojo, al el estilo modelo, gringo. ojo que el modelo gringo es, usted me denuncia, me hace una cantidad de... no, obvio. y vas a la cárcel. Sí. Aquí no. Es que eso es lo peligroso. ¿Por qué? Si evidentemente tenemos una JEP o un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, pero un sistema completo, ¿no? Es la CEP, Sí. o sea, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, es la JEP, es la unidad de víctimas. Todo ese sistema funciona ¿para qué? Para 4 cosas. Verdad, listo, está bien. Justicia, ¿y justicia qué es? Ahí viene el concepto. ¿Qué tipo de justicia? ¿Transicional o de cuáles? Porque entonces lo que yo siento que nos va a pasar aquí es, ¿saben qué? Entonces, hoy de verdad va a pagar... Borremos el tablero. No, hoy de verdad va a pagar ser un bandido. ¿Por qué? Si el Código Penal solamente opera para José Gil, para Nacho López, para María Andrea, para José Luis y para mí, y el que sea un bandido va a tener una justicia negociada, Ajá. entonces uno lo que Ganan va a los decir malos. es, claro, ganaron los Ganaron malos y los los ciudadanos del cómo vamos a decir, no, aquí lo que vale la pena es ser malo, para poder que entre a negociar el Estado conmigo. Porque delinquir Eso es lo sí paga. peligroso. Entonces usted llega y le cogen la fotomulta o el pase. ¿Y qué le pasa a usted? No, venga, De tranquilo. todo. Le condonamos los intereses, le vamos a perdonar. Porque aquí, entonces mucha gente dice, pero aquí, pues, Pero yo espero hasta que cometí salga la amnistía. infracciones y después me la van a perdonar. Y espero hasta que salga la amnistía. sale la amnistía. Yo no tengo Eso. afán, sino en el momento en que voy a vender el carro. Ya va a llegar diciembre. Y si voy a vender el carro, entonces le digo al que me va a comprar, venga, págueme esas multas y se lo lleva más barato. Y le jugué a la justicia. Pero lo que no puede suceder es que criemos a nuestros hijos en ese modelo de vale la pena delinquir. Muy bien. ¿Por qué? Porque la paz total, en lo que yo estoy viendo,
tristemente, o yo no sé si es que no lo han explicado del sometimiento todo, total. va hacia allá. Mire, he Es escuchado que dicen que ya no es Bolívar, sometimiento, es acogimiento. Gustavo Bolívar, que es uno de los que más está ahí con ese enredo, está peleando y ahí ese hombre va a ser ahí Que es de un- los petristas de la primera... Primera versión del de la petrismo. primera versión y ya está enredado, esos van a ser, ese es el que Y que es quiere el que un- está peleando con la versión 2, 3 y 4. Sí, y es el que quiere un cambio de oligarquías en el país, pero y lo he escuchado hablar mucho este cuento de la paz y aquí el lunes ya este país va a paz lo- total. ¿Ah? La paz Paz total. total, lo dice claramente. Uy. Que en el concepto como tal no podemos decir que sea malo, o sea, paz No, total. Ahora hay obvio. que mirar la filigrana del asunto. A mí se me parece que eso también Sería tiene lo mucho ideal. que ver con el tema de justicia y paz, Pero abogado. María Andrea, es que lo que no podemos decir es que la delincuencia es guerra. Es que en los conceptos es que está el tema. Entonces, ¿delinquir es una guerra? ¿Qué tipo de ideología tienen ustedes para delinquir? Pero doctor, ¿esa no fue la herencia que dejó Pablo Escobar? Cuando de la delincuencia Muy se afinó mal. con la No, guerra pero de los y carteles. esa fue el legado Eso fue que deja lo el peor del gobierno, Santos. del gobierno Gaviria. Y el gobierno Gaviria, claro. Es más, no sé si José se acuerda también, de pronto Nacho no estaba aquí en el país, aquí se hicieron procesos de paz en el año 91 con las bandas criminales de Medellín. Sí, claro. Lo lideró María Emma Mejía. María Emma, sí. No sé si se acuerdan. El, Sí, el sí, programa sí. llamaba Arriba mi barrio. Sí, claro. O sea, Jorge aquí hay Melguizo. cosas... Que hubo un programa de televisión. Exacto, y así. después Sí, claro. hubo un programa de televisión Sí, con sí, eso. sí, sí. Entonces, esto no es nada nuevo. O sea, si este es el cambio, entonces a mí que me expliquen qué es el verdadero cambio. Lo que no podemos seguir confundiendo es la paz total, porque si usted hoy pregunta en justicia transicional, precisamente, porque la paz es el antónimo de guerra, ¿no? Entonces, si le preguntamos a Uganda, o si le preguntamos a Sudáfrica, o si le preguntamos a Yugoslavia, o si le preguntamos, mire la diferencia, ¿para qué es el DIH? Para un tema como Ucrania-Rusia. Un Estado contra otro Estado peleando por un territorio. Entonces será lo mismo los Pacelli peleando contra el Estado colombiano y entonces vamos a meterlo a las mismas reglas y vamos a meter comisiones internacionales para que Lo que es que usted negociemos con los Pacelli. dio con la palabrita que era. Una cosa es la guerra y estar en contra de Otra eso. cosa es la delincuencia. Y otra cosa es la delincuencia por el Y a la negocio del delincuencia yo tengo que narcotráfico. perseguirla con todo el aparato estatal. Sí, claro. Entonces usted se va para el Cauca y eso que los indígenas en este país son los mayores tenedores Pero de mira, tierra, y ¿sí o mira no? lo que- ¿Y cuánta coca hay sembrada y no son delincuentes? Nacho, ¿se dio cuenta de cómo llegamos a la primera reforma agraria? ¿Y qué ha dicho el presidente electo Petro Pero sobre es que- las invasiones que están haciendo hoy Ah, en el Cauca? En el Cauca, sí. Hay que dialogar. Pero dialogar que si usted está invadiendo propiedad privada. No. Entonces, si usted Sí. invade el apartamento... Entonces, ¿dónde está ese lindero entre delincuencia y guerra? realmente No, es que usted es son un, dos pasos usted es un también. contractor Y lo más político? delicado en últimas es que nos puede llevar a que en 10 o 15 años estemos repitiendo la historia, Reciclar. buscando supuestamente... en No, ese porque es proceso que si se otra- acaban de los nuevo. Pacelli negociados, entonces nace otra banda Nace y otra dice, que en y si a 15 los Pacelli les dieron A nosotros nos negociación, deben dar. a mí también me tienen que dar. A mí me ¿Qué dan. es lo que pasa hoy grave con el tema del ELN? Yo Porque lo- ¿usted cree que el ELN se va a sentar por menos de 10 curules en el Congreso? Por menos de lo que recibió Entonces, la sí, FARC. entonces, que dicen, entonces, lo que le dieron a a mí la de todas FARC, maneras- yo soy más duro, yo ideológicamente, les cuento algo aquí entre nosotros, a los que nos ha tocado estudiar la violentología de este país, el ELN está convencido de que ellos ideológicamente son más fuertes que la FARC. Imagínense pues. Entonces, ¿ellos qué dicen? Si a las FARC le diste 10 curules, a mí me tienes que dar más. Muy ¿Por bien. qué? Es que yo soy más fuerte. Mire, Con las FARC pudiste, conmigo no. aquí, Ese es el aquí hemos vivido unas historias que se empezaron a dar, donde dijimos, hombre, vamos de guerra total y vamos a recuperar el país. Listo. Proceso de paz antes de eso, porque le dejaron la silla vacía a Sí, a Pastrana, Pastrana, entonces, claro, total. hagamos un proceso de Ese plan paz. se ¿Qué equivocó, pasó? que el El anterior país no votó funcionó. por eso. Y el país votó por eso. ¿Y qué pasó? Y le dieron la Se hizo el oportunidad. intento y esto fue un desangre impresionante lo que vimos en esa época con el mono Jojo, el secuestro. Pero o sea, siga para atrás. Los diálogos de Tlaxcala, No, está los bien. diálogos de No me Venezuela, quiero ir muy para atrás. Entonces, los arranque. diálogos de Belisario Esto Betancourt es- con la UP. No funcionó, no funcionó. Hemos hecho una cantidad de pruebas, ¿sí? Lo otro, vamos a combatirlos de frente. Pues tampoco se dio, aunque se retomó una gobernabilidad de este país bastante interesante. Venimos a esto, ya, un proceso de paz, se logra ese proceso de paz, pero entonces ya tenemos los reincidencias, Es que ya- y ya los no que sirve. quedaron, los que tal, y ahora vamos por una paz total. Ojalá funcione, ojalá, es que es el sueño de todos, ojalá volvernos en Suiza, ¿sí o no? Nacho, Se Volvernos la pongo tranquilos. más allá. Los que están en disidencias hoy, ¿cierto? Iván Mordisco, toda esta cantidad que ya está diciendo que están vivos también. ¿Sabe qué van a decir?
van a tener era más beneficioso no haberse sometido al proceso de paz de 2016, Sino este que viene. sino a este que viene. Entonces, imagínense lo curioso. Claro que ahí no Pero ahí tenemos, yo ahí creo no que hay también estamos borradores. entrando en planos de especulación, porque realmente no conocemos cuál es la amplitud Claro, del asunto. Claro, pero Eso. pero lo están proponiendo, de eso habla el propio ministro de Defensa designado, de eso habla el propio presidente hoy ya de Senado posesionado, habla el senador más importante, habla la senadora María José Pizarro, habla el senador Alexander López, todo el pacto histórico, que son las mayorías hoy, están hablando de paz O sea, total. la Y apuesta de nadie ellos sabe es... qué es paz sí, total. La apuesta de ellos es paz total. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta de Que este no gobierno. sería malo, entre comillas, pero el tema son los métodos. Es el cómo. Ahora, el es el cómo cómo, se porque llega a es que la paz también se queda total. uno con la pregunta en el aire. Bueno, optamos por diálogos innumerables veces y salió mal. Optamos por guerra innumerables veces y no salió tan bien como se tenía presupuestado. Por lo menos no sucedió lo que sucedió en Perú con Fujimori, que se acabaron los clanes guerrilleros. ¿Cuál es el camino entonces? Si por A o por B no nos ha ido bien, ¿cuál sería el camino entonces? Pero mire, lo que pasa es que hay una cosa que cambia radicalmente ahí, y usted está bueno con su apreciación y nos da tiempo, el tiempo no acabó, pero es que antes esa propuesta venía desde la derecha, ahora es una propuesta que viene desde el otro lado. De pronto ese cambio podría funcionar. Pero ¿qué me digo yo. preocupa? Que definitivamente entonces sea un acuerdo donde digan, como yo soy más cercano a ustedes, entonces aquí también pasó, y aquí la gente se le olvida un poquito lo de la gobernabilidad. Sí, claro. No me maten gente aquí, no me maten gente en el territorio, y si me van a matar gente, la ponen en municipios afuera para que en mis En mi cuentas, terreno. en mis cuentas no me aparezcan los muertos. Entonces uno lo que dice es, vamos a negociar el Estado de Derecho, vamos a negociar la República. Puede haber un pacto por ¿Con debajo quién para que vamos no a haya negociar? violencia. Sí, Exacto. bien. Y ya hemos vivido esa experiencia. Pero claro, Andrés, interesante el tema. Hay que seguir desarrollándolo bien didáctico con usted. vienen cositas más graves. La reforma tributaria Ay, Dios también. Vienen más reformas. La reforma a la salud de la Entonces doctora vamos a Carolina irlas Corcho. tocando A paso a pensional. paso. Sí. La reforma a la educación. La reforma de Procuraduría Fiscalía, que también ya la estaban recogiendo, que no sé qué Suban es. los impuestos Y las para la reformas de reforma, defensa y claro. seguridad, que Póngase son. usted. Ese es un programa completo. Oiga, que no, es no, hecho, no. reforma Lo de que policía pasa es y que ejército. entonces esa tributaria no sirvió. Necesitamos 2 tributarias de 75 Ah, pero billones. y porque cuando para yo todo eso- vine acá, Nacho, el 15 de abril del 2021, no le dije que esa reforma era necesaria. Y me dijeron, todo el mundo me atacó por las redes, que cómo era posible, reforma de 24 billones. Y hoy, esos mismos que me atacaron apoyan una de 75 Sí, así- millones. esa es